¿Ahí me escuchas, Sí, Jesús? sí, perfecto, Vicente, te escucho. ¿Cómo te va? Bien, fíjate, bendito Dios, pues aquí andamos en la batalla, revisando la información y pues siempre con el gusto de saludarte, Vicente, a ti y a toda tu audiencia. Oye, mi querido Jesús, pues te tengo que preguntar de algunos casos que se están poniendo, si me permites la expresión, sabrosos. Ahí está el caso de Exactamente. Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, imputados por el gobierno de Estados Unidos como derivación del caso de Genaro García Luna. Y la pregunta del millón es si esto acerca al expresidente Felipe Calderón a alguna investigación o juicio de las autoridades estadounidenses. Los dos imputados no solo tienen responsabilidad en el caso de los sobornos de García Luna, también estarían relacionados con una serie de asesinatos en México. Dame tu punto de vista de esta situación. Exactamente, mi querido Serrano. Mira, el asunto es que esta situación de Genaro García Luna, pues prácticamente va a abrir una caja de Pandora, ya lo habíamos visto. No creía mucha gente que a lo mejor realmente la justicia norteamericana fuera tan a fondo, pero ya nos dio una señal de que va muy en serio el gobierno norteamericano, porque hay que recordar que más que el daño que se le causó a la nación, a México, al pueblo de México, con esta colusión que hubo entre Genaro García Luna y los cárteles de las drogas, principalmente el de los hermanos Beltrán Leiva y el de Sinaloa, pues le ofendió mucho al gobierno norteamericano, porque los norteamericanos, a través de la CIA, del FBI, de la DEA, financiaron la carrera de 27 años de trabajo de Genaro García Luna, desde que comenzó en el CISEN como agente de campo y fue escalando poco a poco, y ellos le estuvieron apostando a García Luna a invertirle tanto en equipo y en capacitación, y bueno, eso prácticamente los tiene muy ofendidos a los gringos, así tanto como nos tienen ofendidos como a los mexicanos por la colusión que hubo. Y ya lo habíamos visto, Serrano, el asunto de que habría de explorar más allá de lo que era el enriquecimiento ilícito y el trasiego de drogas que hizo García Luna a Estados Unidos, y habíamos previsto, incluso recuérdalo, que habíamos dicho que iba a dar esto para mucho y que iban a ir ahondando, y bueno, ya se vio qué tan hondo quieren llegar los gringos en este asunto de la justicia de García Luna, con la con el señalamiento directo contra Luis Cárdenas y Ramón Eduardo Pequeño, que fueron muy, muy, muy cercanos, fueron de los hombres más cercanos, junto con Facundo Rosas, que todavía anda en libertad, pero que es solamente por unos días, y van muy a fondo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que toda esta investigación, sin duda, cada vez más acerca al expresidente Felipe Calderón a enfrentar un juicio en Estados Unidos por toda esta red de complicidades que ha habido en torno a la colusión del Estado con el narcotráfico, pero sobre todo por haber permitido este descaro, esta infiltración del dinero del narcotráfico en la estructura del gobierno, y que el propio gobierno fuera pues un empleado más de los grupos del narcotráfico. Entonces, volviendo a esto, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, pues son como dos puntas de lanza que van a direccionar muy bien este enjuiciamiento, que se le está abriendo sin duda alguna ya en estos momentos. Ya se le está investigando muy a fondo a Felipe Calderón, y por supuesto ya sabemos las reacciones que hay de que él no sabía y de que desconocía, pero pues por supuesto que en su momento fue de mucho interés la participación de Luis Cárdenas y Ramón Eduardo Pequeño en por lo menos, déjame decirte, son 5 homicidios de mucho impacto que tuvieron mucha atención por parte del gobierno de Estados Unidos sobre todo entre el 2008 y el 2009. Son 5 homicidios de los que te quiero comentar, que es el de Edgar Millán Gómez, que fue asesinado en el 2008, luego Igor Labastida Calderón, luego Aristeo Gómez Martínez, Eduardo Vallardo del Villar. Son de los que, por supuesto, Roberto Velasco Bravo, se me escapaba, son de los asesinatos que pudieron llamar la atención mucho en su momento del gobierno norteamericano. ¿Por qué? Por un simple hecho, porque estos funcionarios que fueron del equipo muy cercano de Genaro García Luna, aparte de estar coludidos con el gobierno
perdón, pues sí, con el gobierno que hizo el narcotráfico dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y dentro de la AFI, pues también eran informantes de la CIA en algún momento, perdón, de la DEA, eran informantes de la DEA y en algún momento filtraron la información y dejaban ver la posibilidad de que García Luna, lo que ya se sabe hoy, de que García Luna estaba comprometido con el narcotráfico, y por eso te digo, y en estos eventos, en estos 5 eventos, estos 5 homicidios de alto impacto para el gobierno norteamericano, que porque fueron gentes muy cercanas, por supuesto, a la estructura de mando del gobierno federal, pues están relacionados muy directamente Luis Cárdenas Palominos y Ramón Eduardo Pequeño, el primero director de operaciones regionales de la Policía Federal, primero, y el segundo como director de la División de Antinarcóticos también de la Policía Federal. Entonces, ellos tuvieron mucho que ver en la operación de estos asesinatos, al menos hasta donde se sabe, hasta donde sé, por lo que he investigado, y te digo de fuentes muy cercanas, al menos cubriendo o desvaneciendo algunas evidencias para que el proceso no se llevara bien a cabo. Y esto, déjame nada más darte un pequeño colofón, que de estos homicidios pues tengo referencia muy directa porque de manera muy coincidente, y bueno, me tocó estar en prisión junto con algunos de los que fueron señalados por los asesinatos de estos policías que fueron realmente ejecutados por la Policía Federal, pero que fueron luego presentando chivos expiatorios para salir al paso. Qué fuerte esto que nos estás mencionando, Jesús Lemus. Déjame también preguntarte sobre este caso. Luis Cárdenas Palomino, de acuerdo al sitio Digital MX, buscaría un trato VIP como el que recibe Emilio Lozoya. Esto para dar a conocer el pacto de corrupción dentro del gobierno del entonces presidente, el panista Felipe Calderón, que permitió al cártel de Sinaloa sobornar a altos funcionarios a cambio de no pisar la cárcel. ¿Cómo ves esta situación? Tú te mostraste muy crítico del tema Emilio Lozoya, pero ¿qué piensas de Cárdenas Palomino? Por supuesto que sí, mira, son valientes cuando están en grupo y están al amparo del poder, y son cobardes y se les doblan las rodillas, las corvas, se les doblan las corvas cuando están frente a la autoridad. Ya ves a Lozoya, hasta chorro le dio, ¿no? Y por supuesto que Genaro García Luna ha argumentado que tiene miedo y de la pandemia del COVID en la cárcel donde está recluido, y ha pedido su libertad bajo ese argumento de miedo. Son una bola de cobardes. Fueron valientes porque tuvieron el poder y pues en grupo cualquier cabrón es valiente, ¿no? Pero en este caso de Luis Cárdenas, pues por supuesto que es un cobarde y va a tener que pedir auxilio a la autoridad y van a tener que cantar. Son de esos presos, Vicente Serrano, si me lo permites hacer aquí un paréntesis. En la cárcel, fíjate que decían que había presos que no se doblaban ante los interrogatorios que hacía la policía, y había otros presos que les decían que eran de 3 cachetadas, porque la primera era para hacerlos hablar y luego les tenían que dar 2 para que se callaran. Y en este caso, así son estos funcionarios, estos que fueron funcionarios como Luis Cárdenas o como Emilio Lozoya, que necesitan darle 3 cachetadas, la primera para que hablen y 2 para que se callen, porque ni siquiera tienen el valor de mantener una rectitud pues, de hombría frente a la situación que van a enfrentar. Y por supuesto que Luis Cárdenas, ante el miedo de ir a parar a una prisión, porque saben lo que es una prisión, y vaya que estamos hablando de que van a ir a cárceles en Estados Unidos donde pues hay un respeto más estricto a los derechos humanos. Ojalá los recluyeran a ellos en cárceles federales de México donde no hay ninguna garantía a la vida o a la dignidad, y donde los derechos humanos es lo último que ellos mismos no respetaron. Entonces, creo que Luis Cárdenas, y ya termino, Luis Cárdenas sí va a pedir un acuerdo, porque eso hacen muchos narcotraficantes en Estados Unidos, y bueno, les va bien con tal de poner, y bajo esa tesitura, pues júralo que van a venir nuevos nombres a salir a flote dentro de este proceso, pues ya que ya se está ahí amalgamando con el de García Luna y con el de Luis Cárdenas y con el de Ramón Eduardo Pequeño, que van a tener que salir en algún momento determinado el nombre de Felipe Calderón. Oye, mi querido Jesús, ¿y qué me dices de la captura del Marro, que podría tener implicaciones incluso en el caso de Emilio Lozoya Austin, así como lo escucha la gente? El exdirector de Pemex
podría también estar relacionado de alguna manera al huachicoleo. Tengo entendido que el cártel de Santa Rosa de Lima operó el robo de hidrocarburos y parecería que con el conocimiento del que fuera director de Pemex, en este caso el señoritingo Emilio Erla. Efectivamente, mi querido Vicente, ya conociendo las primeras declaraciones del Marro, que sobra decirlo, también se desfondó y también está buscando de alguna forma un acuerdo con la Fiscalía General de la República para que se le disminuya un poco la posibilidad de 30 y tantos, 40 años de prisión. Pues ha hecho declaraciones, te digo, tengo conocimiento de que en las primeras declaraciones que hizo José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, pues ya mencionó una cosa así muy espectacular, que dice que él tuvo mucho apoyo por parte de lo que fue la gerencia de servicios de seguridad técnicos de Pemex, es decir, los que se encargaban de la vigilancia de los ductos. Entonces, y él habla, fíjate nomás para que veamos la dimensión, él habla de que estuvo en contubernio con las autoridades de seguridad de Pemex casi desde que comenzó, pero que su mayor punto de inflexión al sistema de seguridad de Pemex pues fue entre el 2012 y el 2016, justamente en el periodo en el que Emilio Lozoya, el señor Itingo, fue el que estuvo al frente de la dirección de Pemex. Y entonces, esto se abre como una caja de Pandora, mi querido Vicente, donde seguramente, estoy seguro que no nada más Emilio Lozoya podría dar un nuevo proceso penal por el delito de huachicoleo, sino que esto se podría extender a otros funcionarios, porque recordemos que el Marro comenzó a operar a finales de 1998, comenzó a operar la extracción de ductos, y él ya habla de que tenía ya cercanía con los encargados de la seguridad de Pemex. Entonces, si hablamos hacia el 2000, pues no dudes que Rubén Muñoz Leos, secretario de Pemex de Fox, estará seguramente involucrado, y por supuesto el otro director de Pemex de Fox, Luis Ramírez Corzo, seguramente también tendrá algo que por lo menos ir a aclarar ante la autoridad ministerial. ¿Y qué te digo? Pues por supuesto de los secretarios de Pemex de los directores de Pemex de Felipe Calderón, como Jesús Reyes Heroles González Garza, o Juan José Suárez Coppel, el propio Emilio Lozoya, ya en la administración de Peña Nieto, y por supuesto José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina, que también tendrían que explicarle al Ministerio Público cómo es que el Marro en estos momentos ha señalado en su declaración ministerial que el cártel de Santa Rosa tuvo una participación o más bien una colusión con las autoridades de seguridad de Pemex para permitir la extracción de hidrocarburos. Y antes de irme, mi querido Vicente, déjame decirte nada más un dato así que estremece. Sacando las estadísticas del robo de petróleo, sobre todo de gasolina, en los ductos de Pemex, encontramos que el 37% de los más de 19,000 kilómetros de ductos que corren por el centro del país, bueno, por todo el territorio, son 19,000 kilómetros aproximadamente, pero el 37% pasa por los estados de Tlaxcala, de Veracruz, de Puebla, de Guanajuato, de Morelos, Estado de México, donde justamente tenía operación el cártel de Santa Rosa. Entonces, eso nos habla mucho si el Ministerio Público se va a investigar dónde fueron las tomas clandestinas principales en esos periodos y cómo la Dirección de Seguridad de Pemex les permitió operar al cártel de Santa Rosa. Pues creo que está en puerta un proceso penal, no nada más para Emilio Lozoya por huachicoleo, sino por todos otros directores de Pemex que te digo, desde Vicente Fox hasta el último de Enrique Peña Nieto. Oye, Jesús, ¿no te parece extraño que hasta el momento no hayamos escuchado nada de Carlos Romero de Champs? Sí, fíjate que sí es algo extraño y por supuesto que no se ha hablado nada de él, pero por supuesto que debe de tener alguna relación con este grupo del Marro.
A lo mejor de Champs, a lo mejor lo que están buscando es únicamente la corrupción en las grandes ligas, ¿no? Pero también debe de haber seguramente corrupción del sindicato petrolero a nivel de las bases, tan solo en la zona de Salamanca, en Guanajuato, donde es muy grande el control político, social y hasta cultural del Petróleos Mexicanos, del Sindicato de Petróleos Mexicanos, y que tuvo que haber tenido alguna participación, alguna relación. Incluso tengo por ahí la versión de que había de manera frecuente por parte del Cártel de Santa Rosa algunas aportaciones económicas para eventos deportivos y culturales que llevaba a cabo el sindicato. Entonces, esto debió haber sido también del conocimiento del líder petrolero Romero de Champs, pero vamos al tiempo y vamos a esperar a ver qué más sigue diciendo el propio José Antonio Yepes Ortiz sobre su relación con estos personajes. Para cerrar, mi querido Jesús, ¿no te parece una vacilada que en la oposición quieran ligar al presidente Andrés Manuel López Obrador al narco? Primero con una fotografía con la mamá del Chapo, ahora que una fotografía con este cantautor de narcocorridos, el Commander. ¿No te parece una tontería? Te lo pregunto porque tú has estado, pues, en donde han estado encerrados los personajes de los más importantes del narcotráfico, y tú has platicado con ellos y tú has documentado mucho de este mundo del narcotráfico, pero la gente a veces se distrae y se confunde con esta politiquería. Mira, Vicente, yo pienso que sí es a veces eso de las redes sociales y darle pues tanta voz a toda la gente para que hagan uso de su libertad de expresión, pues incide en ese tipo de teorías del complot sin ningún sustento más que con una fotografía, ¿no? En el caso del presidente, y te soy honesto, yo considero que el propio presidente López Obrador no creo que tenga una relación de cercanía o de diálogo con los grupos de narcotráfico, ¿sí? No dudo, insisto, no dudo que hay grupos dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo, que están en negociación en este momento, porque fuentes así lo señalan, fuentes del interior de los cárteles, que están en negociación con algunos grupos del narcotráfico para poder bajarle a la presión sobre la violencia que hay en el país, pero se me hace como fantasioso pensar que el presidente, si tiene una relación con el narcotráfico, el presidente López Obrador, pues no se va a exhibir de esa manera, ¿no? Creo que el presidente, pues como una persona, pues primero como el primer funcionario público del país y como una persona abierta que lo es, pues se toma fotos con quien se lo pide. Estoy seguro que si lo veo yo en la calle y se toma fotos conmigo, pues lo veo, le pido una foto conmigo, ¿no? Pero entonces eso luego, ¿qué va a decir? Que tiene relación con exconvictos y con acusados de narcotráfico, como fue mi caso, aunque salí finalmente absuelto. Esas son teorías que la gente se va a ir pues imaginando siempre. No creo, sin duda alguna, te digo, no creo que la relación del presidente esté de complacencia con los grupos del narcotráfico. Lo hemos visto, es un ser humano que atiende a todos, es un ser muy humano, y bueno, lo que hagan sus esferas que le rodean, pues eso ya no es responsabilidad del propio presidente. Jesús, ¿dónde te sigue la gente? ¿Dónde te busca? Hay que seguir apoyando el periodismo de a pie, el periodismo independiente. Gracias, mi querido Vicente. Mira, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como @Lemus Barajas. Ahí me encuentran, por ahí ando, ahí estoy publicando, ahí estoy subiendo todo lo que publico en algunos medios impresos, y pues ahí estoy en contacto con la gente, y ahí por ahí también, por supuesto, podemos estar pendiente de la venta de libros para quien se interese por ellos. Muy bien, y seguimos al pendiente de lo que tenemos como proyecto, mi querido Jesús. Claro, lo sigo planteando, mi querido Vicente, porque te digo, son muchísimos los periodistas que están en condiciones de precariedad, y hoy te estoy haciendo así como la convocatoria, invitando a algunos para que se puedan sumar a este proyecto, y ya te presentaré la lista de estos periodistas precarizados. Te mando un abrazo, mi querido Jesús Lemus. Abrazos, mi querido Vicente, estamos pendientes. Gracias por compartir con nosotros.